Bueno, vamos a hablar de los acontecimientos de hoy en Cuba y también a recordar un poco lo que ha pasado durante estos 11 años y específicamente en ese 2003. Andrés Alburquerque, analista político, está aquí conmigo en el Buenas estudio. noches. Andrés, buenas noches, bienvenido. Y le damos las buenas noches vía telefónica desde La Habana, Cuba. Me acompaña la opositora cubana Marta Beatriz Roca. Y Marta Beatriz, muy buenas noches. Buenas noches, un saludo para ustedes y también para los oyentes del programa. Claro, Marta Beatriz, explíquenos, nárrenos un poco qué ocurrió en el día de hoy. Trataban de recordar pues, lo que había pasado 11 años después y cuál fue la respuesta del régimen. Sí, efectivamente, las damas de blanco que en estos momentos están desfilando a la altura de 100 mujeres, pues decidieron reunirse en la sede que está en la calle Neptuno, bastante cerca de aquí de mi casa. Solamente pudieron llegar 54 mujeres porque enseguida las brigadas antimotines, como así deben decírsele, y la seguridad del Estado pues cierra las calles que tienen acceso ahí a la casa y no les permiten llegar a las mujeres. Ahí pudieron solamente asistir 54, pero conocemos de 14 que fueron arrestadas y que se pudo saber de ellas, porque a veces es muy difícil tener contacto con ellas, pasan 2 días quizás y no se sabe si han sido arrestadas o no, por lo que no se da esta cifra como una cifra definitiva, sino es lo que se ha sabido hasta el momento. Le puedo decir que allí ponen una tarima y empiezan a ofender a las mujeres diciéndole mercenarias. Ellas han tratado de repartir juguetes y le dicen que ese es dinero del imperio, que los niños cubanos no necesitan los juguetes que ellas les dan, etcétera. Y lo que sí le puedo asegurar es que ellas no se quedan calladas. Ellas desde dentro de la casa y allí pegadas a la policía política que se para en la misma puerta de la casa que da a la acera, pues ellas desde allí gritan y dan su respuesta: abajo los Castro, libertad para Cuba, y hoy empezaron a gritar también fuera los cubanos de Venezuela. O sea que en ningún momento ellas se quedan calladas a las ofensas que le hacen y también están a la defensiva con ellos, y ellos esto los ponen bastante mal. Marta Beatriz, usted ha sido durante décadas una opositora vertical. Recuerdo cuando firmó el documento La Patria es de Todos y a partir de ese momento siempre hemos estado oyendo hablar de usted. Vamos a recordar el 2003, el grupo de los 75, la Primavera Negra, de ahí surgen las Damas de Blanco. ¿Cómo recordamos lo que ocurrió hace 11 años en Cuba? Bueno, pues le diré que el gobierno cubano quiso tomar esta fecha, que era el momento en que estaba el ataque a Irak, y ellos pensaron que el mundo se iba a distraer con el ataque a Irak y iban a poder hacer esto sin ningún problema. El objetivo principal, en la opinión de muchos de nosotros, era cambiarnos por los 5 espías. O sea que fuimos un número múltiplo de 5 precisamente para minimizarnos y cambiarnos por los 5 espías, 15 por 1. Entonces, la cosa comenzó casualmente un 18 con algunos arrestados, detenidos ya en ese momento porque no volvieron a salir de la prisión. Y después el 19 continuó con otros y el 20 finalizó, que fue el día que me detuvieron a mí. Como todo el mundo conoce, soy la única mujer de los 75. El miércoles me detuvieron a mí, a Raúl Rivero y a otras personas. Entonces ingresaron dentro del grupo a alguien que llevaba ya detenido varios días, que fue el doctor Oscar Elías Vicente. Esto hizo que el mundo, pues, un poco que reaccionó ante esta cantidad de personas detenidas, independientemente de lo que estaba pasando en Irak, injustamente acusados de todas las cosas que ustedes conocen, precisamente que inventa el gobierno cubano acerca de los que queremos la libertad de Cuba y defendemos los derechos humanos. Andrés,
Comenzábamos anteriormente, yo te mencionaba, y también María Beatriz, si quiere participar, por supuesto, de esta pregunta. Ha habido, para mí, a través de estos 50 y tantos años, cuatro puntos esenciales, cuatro hechos esenciales en los que el régimen cubano, creo que, y voy a decirlo de esta forma, ha metido la pata hasta el final. Primero fue el caso Padilla que hizo que muchos intelectuales, Jean-Paul Sartre en aquella época, Samario Vargas Llosa, que en aquella época era seguidor del régimen de Fidel Castro, pues se le viraran en aquel momento. Caso Padilla, después viene el Mariel, el caso Ochoa y la Primavera Negra. ¿Lo compartes? Lo comparto. Y el caso del fusilamiento de los 3 muchachos que se querían llevar... Es un poco el antecedente de esta Primavera Negra. Exacto, que al final es un poco el antecedente. Marta Beatriz señala que el régimen utilizó la guerra de Irak como escudo, pensando que podía hacerlo, y creo que el análisis de ella es muy acertado. Yo lo que pienso es que el régimen tiene su momento según se comporte el andamio internacional y según sea el escenario internacional, donde ellos aflojan, entre comillas, o aprietan. En este momento veo un recrudecimiento. La medida cautelar a Cuesta Morúa, lo que hicieron hoy con las damas de blanco, da la idea de que el régimen regresa un poquito a su comportamiento cavernícola. Y no es casual. Los presidentes de la CELAC, casi todo el continente, le dio un espaldarazo hace un mes. Es decir, tiene capital político para gastar en los próximos 3 o 4 meses. Pero tiene pendiente el tema de la posición común con la Unión Europea, que están hablando realmente de velar por los derechos humanos y una serie de cambios. Sí, pero la Unión Europea tiene los dientes postizos. Ellos vienen a hacer eso para quedar bien con sus electores, porque son democracias, para que no sea una cosa clamorosa, porque es como vender al pueblo cubano. Pero ya la posición de Aznar feneció. Ya estamos, incluso gobiernos de derecha como los de Rajoy. Es decir, que no es un problema de izquierda-derecha, es un problema de connivencia internacional con el régimen, porque en realidad a muy poca gente le interesa lo que realmente pasa dentro de Cuba y no tienen interés incluso en saber la verdad. Marta Beatriz, a ver si nos refresca un poco la memoria y nos recuerda un poco los acontecimientos. ¿Qué ocurre con aquella lancha de regla que es un poco, como estaba mencionando Andrés, el antecedente después del Grupo de los 75 de la Primavera Negra? Sí, en el mismo momento en que nosotros estábamos todos detenidos con el problema este de los 75, pues se produjo un intento de salida ilegal del país a través de la lancha Baraguá, que así se llama. De este intento de salida del país, pues fueron fusilados 3 personas que no hicieron nada. Ciertamente en el intento hubo un arma, pero que en ningún momento se utilizó, y fueron acusados de terrorismo. Estas personas eran ya muertos porque Fidel Castro lo había decidido. Un juicio sumario, además, ¿no? Sí, dígame. Lo que digo que fue un juicio sumario, que eso fue en cuestión de un par de días. Sumarísimo, 48 horas. sí, fueron juicios sumarísimos. Y bueno, yo tuve la oportunidad de estar con la muchacha de 17 años que estaba casada con uno de los 3 fusilados, y de verdad que fue algo que no tenía ningún tipo de comparación con algo que se pudiera hacer en un lugar del mundo, porque a esa muchacha la dejaron hablar con el esposo la noche anterior y por la mañana lo estaban fusilando. Y incluso hasta el oficial dice ella que le dijo, no, si ustedes van a tener hijos y todo eso, una crueldad extrema. Cuando ya le dijeron que estaba fusilado y familiares de uno de ellos iba a la visita y le llevaba las cosas para la visita y todo eso, y ya lo habían fusilado. Entonces eso fue una cosa de extrema crueldad. Todavía en estos momentos hay 3 de ellos que están sancionados a cadena perpetua. Y estos 3 sancionados a cadena perpetua, todo el mundo sabe que son presos de Fidel Castro. Que esa sanción, mientras Fidel Castro viva, no se les va a quitar a ninguno de esos 3. Y hay otro que, como era prácticamente menor de edad, tiene una sanción más pequeña y ya en estos momentos está al borde de pasar a la libertad condicional si se la dan. Todavía eso no se sabe, pero ya no tiene que estar en un lugar, en una prisión de máximo rigor ni nada de eso.
Los otros 3 que sí están sancionados a cadena perpetua han estado sufriendo hasta el extremo de llevarlos a las visitas con perros, porque te repito, son presos de Fidel Castro. Yo mencionaba a Marta Beatriz, le decía a Andrés Alburquerque que hablaba de 4, hablaba del caso Padilla, hablaba del caso Ochoa, del Mariel y de la Primavera Negra. La Primavera Negra, en 2003, el grupo de los 75, personas pacíficas, el caso de los fusilamientos, además de 3 cubanos de la raza negra, le da la vuelta al mundo. En ese momento, esa izquierda romántica que muchos todavía seguían apoyando a Fidel Castro, se le revira. Estamos hablando de cantantes, de escritores, de directores de cine, de mucha de esa gente que todavía le daba un cierto aire. Perdón, diga, el premio Nobel, correcto, también, inclusive. ¿Cree que realmente ese fue un grave error de cálculo de Castro? Sí, yo pienso que fue un momento de prepotencia como el mismo momento en que está ahora. Ustedes ahí señalaban correctamente que hay un recrudecimiento de lo que está sucediendo con la oposición y vemos que son golpes y más golpes y entonces por gusto incluso le han tirado tiros a opositores. Mientras más para adentro del país sea la cosa es peor porque es como selvático, por lo menos nosotros aquí en La Habana tenemos la sombrilla de que está la prensa, de que tenemos acceso de alguna forma a internet, que están los diplomáticos, pero mientras usted se va por ahí para adentro, por esos municipios y esas provincias, eso es como les da la gana a la seguridad del Estado, como lo interprete la policía política que Marta Beatriz, hay algo el que municipio correspondiente. Quiero saber su opinión, que a mí me preocupa terriblemente. Sabemos que Cuba es un estado policial, está todo absolutamente controlado. ¿Realmente el ciudadano de a pie se entera de estos atropellos? No se puede entrar a través de la prensa, no hay prensa libre, hay un control absoluto. ¿El ciudadano se entera de esos atropellos contra la disidencia? Mira, hay puntos focales donde la gente conoce precisamente quién es la disidencia y las cosas que se le hacen. Porque de verdad que hay lugares donde la seguridad del Estado se les va la mano. Te puedo señalar primero la sede de las Damas de Blanco. Ahí ha habido de verdad bastante recrudecimiento. Te puedo señalar la casa de Jorge Luis García Pérez Antúnez en Placeta, donde ha estado por mucho tiempo rodeada. No han dejado pasar a personas allí a su casa, lo han tenido prácticamente muriéndose de hambre, sin ningún tipo de solución a su problema y lo han saqueado. Conforme han saqueado a las Damas de Blanco, le han quitado los juguetes, le han quitado la comida, a Antúnez también le quitaron todo lo que trajo del extranjero y le vaciaron la casa. Entonces esa impunidad, ese problema de hacer lo que les da la gana sin que ocurra nada, porque no hay nadie que haya levantado la voz por eso, y eso mismo, por ejemplo, nos sucede a nosotros todos los miércoles aquí, la policía política cierra la entrada de mi edificio y no permite entrar a la gente. Entonces, en estos focos, en estos lugares donde se enfoca así la situación, el pueblo nos conoce. Yo te puedo decir que yo llevo viviendo aquí solamente 1 año y medio y la gente me saluda por la calle y me dice, Marta, ¿cómo usted está? El pueblo nos conoce. Qué bueno saber eso, Marta Beatriz. Precisamente por causa de la policía política. Andrés, 30 segundos porque se me ha extendido un poquito el tiempo. Adelante. No, yo pienso lo que decía antes, el régimen tiene su abrir y cerrar según se comporta el escenario internacional y según sea el grado de intensidad de la posibilidad de crisis. Trata con mayor o menor despotismo a los opositores, siempre tratando de marginarlos, y en este momento es un periodo de recrudecimiento. Hay que estar atentos porque se les puede ir la mano. Gracias por haber estado con nosotros, Marta Beatriz. Nuestros respetos acá desde el sur de la Florida. Muchísimas gracias. Un placer, un saludo a todos los oyentes nuevamente. Vamos a la pausa. Al regreso, errores de procedimiento policial podrían influir en el veredicto del caso Pistorius. Regresamos.